Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Un saludo de parte del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Agradecer a cada uno de ustedes por su participación en esta charla tan interesante, considero importante, dada la coyuntura actual, donde estamos en el gobierno en una propuesta muy amplia de poder incrementar, de poder garantizar, de poder sostener y poder incrementar la superficie orgánica en nuestro país. Realmente agradecerle a cada uno de ustedes por su participación, agradecer también de igual manera a la Oficina de Secretaría Técnica por organizar esta charla que nos permite precisamente poder comunicarles a ustedes, contarles a ustedes las acciones, las actividades que SENASA viene realizando a nivel nacional y que viene gestionando a nivel internacional como institución. El saludo del jefe nacional del SENASA, el doctor Miguel Quevedo, de parte de ustedes, para ustedes y para todos ustedes. Y permiten entonces compartir un poco mi pantalla para poder hacerles la exposición correspondiente. Gracias. Lo que vamos a poder conversar conjuntamente con ustedes es productos orgánicos para el Perú y el mundo. Como les venía mencionando, es una actividad muy importante que se viene impulsando fuertemente desde hace mucho tiempo en el país, pero hoy en día se viene consolidando y venimos teniendo resultados positivos, dado la expectativa que existe también en los mercados internacionales, ¿no? Entonces, un poco para ustedes poder explicarle un poco cuál es el ritmo de crecimiento que hemos tenido alrededor de esta actividad, un poco a ver cuál es la variación que hemos tenido con respecto al año 2020, y ustedes pueden ver en las cifras, ¿no?, que les estoy mostrando, básicamente la superficie en transición, que es el área, ¿no?, el área agrícola que está en proceso de obtener una certificación orgánica. Con respecto al año 2020 teníamos más o menos 95.000 hectáreas, hoy estamos en el año 2021 como dato todavía por definir, por ajustar, más o menos algo de 109.000 hectáreas en transición, o sea, posiblemente áreas que van a entrar a ser ya definitivamente certificadas. Como superficie orgánica debidamente certificada, en el año 2020 teníamos algo de 464.000, en el año 2021 estamos alrededor de las 493.000, haciendo toda una superficie total de superficie orgánica, tanto en transición como orgánica, más o menos de 602.000 hectáreas a nivel nacional. Esta actividad, más o menos de las 602.000 hectáreas, es desarrollada aproximadamente por algo de 112.000 productores orgánicos debidamente certificados, que se han incrementado con respecto al año 2020. De igual manera, de estos 112.000, más o menos el 94% son pequeños agricultores dedicados en su gran mayoría a lo que es la agricultura familiar. ¿No? Son pequeños productores debidamente organizados, debidamente agrupados en asociaciones, comités, diferentes formas de organización que existen en nuestras regiones del país, que han podido acceder a una certificación grupal y que les ha permitido tener ciertas ventajas comparativas con respecto a los productos convencionales. Alrededor de estos 112.000 productores, más o menos tenemos registrados a la fecha, algo de 1.114 operadores debidamente certificados por los 11 organismos de certificación autorizados por el SENASA. Ha habido un incremento de igual manera considerable con respecto al año 2020, de 982 a 1.114. Y como les mencionaba, la gran mayoría de estos operadores son grupales, ¿no?, y el otro porcentaje son operadores individuales, ¿no?, que ellos de manera, como bien dice, propia por su actividad y única actividad que tienen, ¿no?, han podido obtener la certificación individual o certificación como operador individual. Esta superficie que yo les he mostrado acá, tanto en transición orgánica, está sustentada principalmente en 4 cultivos importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el cultivo del banano, el cultivo del café, el cultivo del cacao y el cultivo de la quinoa, que son básicamente los 4 cultivos tradicionales que permiten mantener todo, que permiten incrementar, que permiten mantener precisamente todo el trabajo que vienen haciendo los productores, que vienen haciendo los operadores grupales de organizados, ya sea en la zona de la selva, ya sea en la zona de la sierra con la quinoa, o en la zona norte de nuestro país a través de la producción de banano orgánico.
también existe otro producto orgánico, que es la castaña, ¿no? Es de Brasil, que no es un cultivo, porque es una actividad de recolección silvestre, ¿no? Que es la castaña, no es de Brasil, que está ubicada básicamente toda su actividad en la zona de Madre de Dios. Estos 5 productos casi abarcan algo más del 90% de esta superficie orgánica a nivel nacional, ¿no? Pero todas estas actividades se viene logrando y se viene teniendo estos resultados importantes para nuestro país, porque estas organizaciones trabajan con un sistema interno de control. Un sistema interno de control que es un sistema mutuo de autocontrol entre todos los productores, sobre todo cuando son operadores grupales. El sistema interno de control es la columna vertebral que permite organizar a los pequeños productores orgánicos a través de un operador grupal certificado, que les permite dar la fortaleza en cuanto a la organización, a la inspección y a la certificación. Todos trabajan para uno y uno trabaja para todos. Es una política, es un sistema, es una forma de trabajar, ¿no? Con los sistemas o con la agricultura familiar, ¿no? Y este sistema interno de control pues, debe ser debidamente operando en cada una de estas organizaciones y debe estar debidamente funcionando. Y para eso el SENASA implementa una serie de capacitaciones y autorizaciones a estos grupos, a estos operadores grupales. A pesar de que estos son pequeños productores debidamente organizados, estos pequeños productores han accedido a sellos importantes como Global Gap, Rainforest Alliance y Comercio Justo, que les ha permitido lógicamente tener un estatus diferente, un estatus diferenciado con respecto a otros productos que ellos vienen produciendo. O sea, ellos vienen gestionando, vienen exportando diferentes mercados internacionales. El 94% de esta producción que sale de estas 602.000 hectáreas, casi el 90% se exporta, y se exporta a 2 grandes mercados, como es la Unión Europea y los Estados Unidos. Poco a poco se viene logrando conquistar o lograr ingresar a los mercados al mercado asiático, estamos hablando de China, Corea, mercados tan importantísimos, donde tenemos productos. El valor FOB registrado en el año 2020 por la importación de productos orgánicos en las fuentes de SUNAT en Perú, más o menos, es algo de 548 millones de dólares. En lo que respecta al año 2021, tenemos cifras hasta octubre del año 2021, más o menos ya esa cifra estaba alrededor de 482 millones. Nosotros pensamos en la proyección que para el año 2021 puede haber superado los 548 millones, puede estar bajo los 570, 580 millones de dólares. Entonces es un indicador un poco del crecimiento sostenido, del crecimiento fuerte que van teniendo esta actividad, sobre todo en nuestros cultivos. Pero estos cultivos no son los únicos que vienen surgiendo a nivel nacional, o se vienen manteniendo toda la superficie. También tenemos nuevos cultivos orgánicos, por ejemplo, como los arándanos, ¿no? Ahorita se vienen incrementando mucho estos cultivos, sobre todo en la zona norte de nuestro país. Como podemos ver, aproximadamente tenemos más o menos hasta la fecha hay algo de 642 hectáreas de arándanos ya orgánicos, ¿no? Más o menos 280 hectáreas certificadas teníamos nosotros hasta el año pasado. Y bueno, ya tenemos el crecimiento increíble que hemos tenido con gestión o jengibre, sobre todo en la zona de la selva central, en la zona de Junín, y tenemos una superficie en transición y certificada de más o menos 4.500 hectáreas. Son nuevos cultivos que van surgiendo durante este proceso. De igual manera, pues tenemos uva, si bien es una cantidad todavía muy pequeña, pero se estima que esta es una actividad de producción de uva orgánica que va a ir incrementándose poco a poco conforme nazca la expectativa o nazca la necesidad o nazca la preferencia del consumidor por tener un producto en su mesa de una uva orgánica, ¿no? De igual manera tenemos lo que es palta, ¿no? También es una área considerable, más o menos 1.800 hectáreas, que se tiene ya como palta orgánica. La mayoría de esta palta orgánica está también ubicada en la costa central, de Ancash, Ica, ¿no? De esas zonas, entonces donde hay un mayor impulso, pero también hay un impulso muy interesante, muy importante en la zona de la sierra de nuestro país. Estamos hablando de la parte de la Cabelica, la parte de Ayacucho, la parte de Cusco, valles importantes que permiten el desarrollo de este cultivo en esas zonas. Entonces, ¿cuáles son los principales mercados que donde se viene exportando estos productos orgánicos? Entonces, estamos hablando de un mercado importante como es el mercado norteamericano, en el caso norteamericano, el mercado
europeo, mercado canadiense. Más o menos el 46.82% de nuestros volúmenes se van hacia ese mercado norteamericano. A Europa se va aproximadamente el 45.94% de nuestras exportaciones. Como decía, el mercado asiático, si bien es incipiente, pero se va incrementando poco a poco, por el momento es 5.86%, y los otros mercados pequeños, ¿no?, como países de Oceanía, África u otros, con 1.38%. Pero ese es el ritmo de crecimiento, la manera como, quiénes son nuestros principales mercados, y es a donde mayormente se orientan otro tipo de productos, gracias también a las gestiones que se vienen realizando a través de los diferentes tratados de libre comercio, a través de los diferentes protocolos fitosanitarios que ha podido lograr el SENASA, ¿no?, con sus pares, con sus autoridades homólogas de nuestros países, que ha permitido el ingreso de productos convencionales y que favorece, lógicamente, para la exportación de productos orgánicos a estos importantes mercados internacionales, ¿no? Entonces, para poder definir muy bien las características que debe tener un alimento orgánico, consideramos que un alimento orgánico no es porque nosotros lo planteemos así, sino un alimento orgánico, en las diferentes regulaciones o normas internacionales, un alimento orgánico debe de cumplir normas de sanidad. Es decir, un alimento orgánico debe ser sano. O sea, no debe transportar, no debe diseminar plagas ni enfermedades. Por lo tanto, debe cumplir con las normas fitosanitarias del Perú y del país importador. De igual manera, un producto orgánico o un alimento orgánico debe ser inocuo. O sea, no debe hacer daño a la salud del consumidor. O sea, debe cumplir con las normas de inocuidad de los alimentos. Un alimento orgánico, pues lógicamente, por ser orgánico, no debe haberse usado plaguicidas, por lo tanto, pues, debe ser un alimento totalmente inocuo y no debe causar ningún daño ni perjuicio a la salud del consumidor. Debe cumplir con las regulaciones de semillas. O sea, no, ese alimento orgánico debe ser producido sabiendo de dónde viene esa semilla debidamente certificada, semilla debidamente controlada, supervisada por los entes certificadores de semillas. De igual manera debe cumplir, aparte los requisitos importantes, que es un alimento orgánico, debe tener en cuenta las normas ambientales, ¿no?, sobre todo sobre el uso del agua, ¿no?, el uso adecuado del suelo, para evitar que una producción de la naturaleza contamine el agua, contamine el suelo. Entonces, el alimento de una vez por sí es un producto, pues, que va a mantener, que va a conservar tanto la flora y fauna de ese lugar, de ese ecosistema donde se desarrolla el producto orgánico. De manera, un producto orgánico no debe de tener organismos vivos modificados, por lo tanto debe cumplir con las regulaciones. En este caso, la norma orgánica expresa prohíbe el uso, ¿no?, de organismos vivos modificados. Luego, tener el tema de las regulaciones sobre recursos forestales, pues el producto orgánico debe de cumplir, ¿no?, con la parte forestal, ¿no?, con la parte de los bosques, mantener los bosques, conservar los bosques, no hacer una tala de los bosques, no hacer quema de los bosques, porque el producto orgánico en su sentido holístico, en el sentido armónico de su definición, puede mantener el ambiente, debe mantener las condiciones naturales del suelo, del agua, y también de la salud del hombre o de la salud de la persona que se dedica a esta actividad. Todas estas 6 características, entonces es importante que también de igual manera, todo esto va orientado a lo que es la protección y defensa del consumidor, que es, al final de cuentas, es quién va a adquirir un producto orgánico para su consumo diario, para su familia, ¿no? Entonces, un poco yo quiero mostrarles una encuesta que se realizó hace más o menos en el año 2017, 2018, porque hay información sobre cuáles son las características o el perfil del consumidor de productos orgánicos, tanto en el Perú como en diferentes partes del mundo, ¿no? Y he tratado de resumir un poco las características de este tipo de consumidores. Hablamos de un consumidor de productos orgánicos, realmente está entre la edad de 35 a 55 años, su nivel de educación es del medio alto y su nivel de ingresos es del medio alto, ¿no? ¿Y por qué adquiere este consumidor de productos orgánicos? Básicamente, este grupo o este grupo de segmento de consumidores lo adquiere por su salud, porque es un alimento y es una comida mucho más sana, y para ellos es un producto que tiene mejor sabor. ¿Por qué adquiere un producto orgánico este consumidor? Porque tiene desconfianza por el uso de agroquímicos, y por lo tanto para él es válido
adquirir un producto orgánico porque le da confianza de que este no va a tener agroquímicos, que no va a haber residuos de agroquímicos. Y además porque obviamente el producto orgánico protege el medio ambiente y es ecológicamente sostenible. Pero el consumidor de productos orgánicos también tiene una característica, ¿no? Porque él adquiere el producto, pero no es de manera frecuente, lo hace de manera eventual. ¿Y dónde lo adquiere? Lo adquiere en supermercados, ferias de productores o tiendas muy especializadas que venden este tipo de productos. Entonces, como resumen de esta encuesta, se puede llegar a la conclusión que yo les muestro en la lámina. Dice que cuanto más educación tenga el encuestado, más alta es la probabilidad de que se trate de un consumidor orgánico. Entonces, lo que queda acá el reto es precisamente dar mayor información al consumidor. O sea, educación yo lo entiendo más por información, que pueda acceder al consumidor para que sepa, ¿no?, cuáles son las ventajas que tiene consumir o adquirir un producto orgánico, tanto sea para su salud, protección del medio ambiente, porque es ecológicamente sostenible. Obviamente hay una variación, que es el tema del precio de un producto orgánico y de un producto convencional. Pero más o menos este es el perfil de un consumidor de productos orgánicos, tanto en el Perú como a nivel internacional. En el Perú para esto existe una normativa. Entonces, en el Perú existen dos grandes leyes, la ley 2996 y la ley 3983. Son dos leyes muy importantes que rigen todo el tema de la promoción de la producción orgánica ecológica, y la ley 3983 que básicamente está orientada a la certificación de productos orgánicos producidos por pequeños productores. Estas dos leyes están sustentadas o tienen un reglamento técnico, el reglamento técnico para los productos orgánicos del año 2006, y la ley 2996 fue reglamentada a través de un decreto supremo 010 del año 2002. ¿No? Por último, capaz la norma más reciente que nosotros tenemos, ¿no?, y es la que hace el juego o trabaja de manera armónica con el decreto supremo 044, es el decreto supremo número 02 del año 2020, que es el decreto que aprueba el reglamento de certificación y fiscalización de la producción orgánica. Y es capaz, es el reglamento que yo les voy a explicar, que en base a este reglamento nosotros venimos ejecutando nuestras actividades sin dejar de lado el reglamento técnico para productos orgánicos establecido en el año 2006. Estas normas en general tienen un objetivo principal, que es garantizar la condición orgánica de los productos denominados orgánicos, biológicos o ecológicos en el mercado interno y externo. Obviamente el objetivo de esta norma es promover el desarrollo sostenible y competitivo de la producción orgánica en el Perú, desde el productor hasta el consumidor final. Este es el objetivo que persiguen, ¿no?, estas 5 normas importantes que rigen toda la actividad orgánica en nuestro país. Toda esta normatividad ustedes la pueden encontrar en este link que lo estoy mostrando aquí más abajo, ingresando a la página web del SENACE, pueden ustedes tener acceso a toda esta normatividad. ¿Cuáles son, siempre lo que se preguntan siempre es, cuáles son los requisitos? ¿Qué yo debo de hacer para poder obtener un producto orgánico? Si yo realizo una actividad agrícola, ya sea de producción vegetal, ya sea de producción animal, ya sea de apicultura, ya sea de recolección, de transformación y comercialización, entonces yo quiero convertir este tipo de agricultura hacia una agricultura orgánica, tengo que cumplir básicamente los pasos siguientes, ¿no? Si yo quiero llegar, entonces debo de cumplir uno. Primero, convencido de que tengo una agricultura convencional, que estoy desarrollando una agricultura convencional, tengo que ocasionar el cambio. El cambio es la manera como voy a conducir mi campo, que era convencional, hacia una agricultura orgánica. Entonces, para eso, debo de cumplir con las buenas prácticas orgánicas. Básicamente, la agricultura orgánica se basa en el no uso de productos agroquímicos, o sea, no uso de plaguicidas químicos de síntesis, no el uso de fertilizantes químicos, que es lo que precisamente es el fin, uno de los objetivos principales de la producción orgánica. Y luego, para poder tener una agricultura o un proceso, para tener una agricultura orgánica, yo debo tener un plan de manejo orgánico para el cultivo que yo quiero transformar o que yo quiero transitar de convencional a orgánico. Si yo voy a sembrar papas convencional y quiero pasar por un proceso, quiero obtener papa orgánica, entonces tengo que cumplir con las buenas prácticas orgánicas y tener un plan o programa orgánico donde desarrolle cada una de las actividades, ¿no?,
agronómicas. Dentro de esas actividades está básicamente cómo manejo el suelo, cómo manejo el agua, cómo el control de las plagas, ¿no? Cómo hago todas las labores culturales. Entonces, todo eso debe estar debidamente detallado en el plan de manejo orgánico. Una vez que yo ya tengo estas dos condiciones importantes, y quiero cambiar una agricultura convencional a una agricultura orgánica, entonces lo que tengo que hacer es ir hacia una entidad de certificación. Una entidad de certificación que esté debidamente autorizada y autorizada por el SENASA. Entonces, el periodo de un producto convencional hacia un producto orgánico le llamamos periodo de transición. Ese periodo de transición, el periodo, el tiempo, va a depender de la capacidad que tenga el productor, ¿no? de sustentar y de haber aplicado las buenas prácticas orgánicas y de haber tenido un plan orgánico o programa orgánico debidamente ejecutado e implementado en su campo, en su parcela. Se va hacia una entidad de certificación llamada una certificadora, ¿no? Entonces, y va a adquirir, lógicamente, luego de este proceso, periodo de transición, un producto orgánico que va a estar debidamente certificado por la entidad de certificación, ya sea por un organismo de certificación o por un sistema de garantía participativo. Ese es el proceso de manera muy resumida, muy precisa de cuáles son estos requisitos que debe cumplir toda aquella persona natural o jurídica que quiere cambiar su agricultura, su producto convencional por un producto orgánico. Y para eso existen esquemas establecidos. En el Perú existen dos formas de poder certificar la producción orgánica. Entonces, primero, existe el SENASA, es la autoridad nacional en el tema del control y fiscalización de la producción orgánica. Es el primer actor, no sé si es el primero, pero es un actor principal de este proceso de certificación. Y para eso contamos con dos entidades de certificación, que son las que van a certificar los productos orgánicos en el Perú. Todos los productos orgánicos que se producen en el Perú van a tener que pasar por esta entidad de certificación que está debidamente autorizado, registrada en el SENASA. Entonces, uno de los organismos de las entidades de certificación son los organismos de certificación, que en el Perú, a la fecha, son 11 y su ámbito de estos organismos de certificación es nacional y certifican productos para el mercado nacional y para el mercado internacional. Pero tienen un requisito adicional. Deben de cumplir con las normas o la regulación de la ISO 17065, debidamente acreditado ante el Sistema Nacional de Acreditación, que es el INACAL, o a través de un documento que sea convalidado por el INACAL. Entonces, en el Perú, como les mencionaba, existen estos 11 organismos de certificación, ¿no? Que están operando, ¿no? Y que vienen trabajando desde hace más de 10 años en el país, ¿no? Y que han permitido tener los resultados que les he mostrado en las primeras diapositivas. También tenemos el sistema de garantía participativo, ¿no? Llamado comúnmente como SGP. Ahí nosotros a la fecha, ¿no? Tenemos ya dos sistemas de garantía participativa autorizados. Uno está en La Libertad y otro está en Arequipa. Y estos sistemas de garantía participativo tienen un ámbito regional, no tienen un ámbito nacional como la misma certificación. Estos sistemas de garantía participativa solamente pueden certificar productos de la región, pero los productos que certifican este sistema de garantía participativo puede ser comercializado en todo el mercado nacional, en todo el país, ¿no? Entonces ya tenemos dos, La Libertad y Arequipa, o sea, los productores orgánicos de La Libertad, ¿no? O de Arequipa, que quieren certificar sus productos, pueden acercarse a este sistema de garantía participativo de La Libertad y de Arequipa y decir que ellos certifiquen. Lógicamente que la gran diferencia entre ellos es el costo de certificación. Los sistemas de garantía participativo son mucho más económicos, son más sociales, son de carácter participativo, van a atender un poco la necesidad de la realidad que existe en cada región, versus un organismo de certificación que los costos, pues, como saben muchos de ustedes, tienen mucho más valor, ¿no? Todavía en trámite, como sistemas de garantía participativo, tenemos todavía en TANA 2, que están próximos, uno capaz ya está muy próximo, presente toda su documentación, y otro todavía está logrando su registro internacional. Y en Cajamarca es otro sistema de garantía participativo que está próximo también a obtener su autorización por parte del SENASA, ¿no? Entonces, estos son un poco los resultados que hemos venido teniendo con los organismos de certificación, donde es mucho más evidente el trabajo de muchos años, desde el número de operadores debidamente certificados, o el número de productores beneficiarios. Entonces, un operador es una persona natural o jurídica que tiene un contrato con una única entidad de certificación. No puede haber un operador que tenga dos contratos
¿no? Con dos certificadoras. Debe tener un operador, debe tener un contrato con una sola, única y entidad certificadora. En el caso de los sistemas de garantía de parcialidad, como recién son nuevos, recién un poco se han autorizado en noviembre, diciembre del año pasado, pues ellos todavía no tienen operadores, están en este proceso de un poco de capacitación, de difusión de su garantía. Por eso yo aprovecho para la oportunidad, si es que hay aquí en la audiencia, en la sala, hay productores de la Libertad de Arequipa, pueden acudir a estos sistemas de garantía de parcialidad de la Libertad de Arequipa para poder explicar sus productos y para poder comercializarlos en el mercado nacional, ¿no? Entonces, de igual manera, tenemos al otro actor importante, que son los agentes económicos comerciales, que son aquellas personas que se dedican a la actividad de comercialización de productos orgánicos, ¿no? A nivel nacional. Y por último, tenemos los usuarios denunciantes, son todas aquellas personas que por una situación anómala y de irregularidad que ellos se encuentren como usuarios, pueden hacer una denuncia ante la autoridad o ante las entidades de certificación para decir, bueno, que sobre su preocupación, ¿no? O extrañeza que podría tener en cuanto a un producto que ellos están adquiriendo o que están adquiriendo para su consumo. Entonces, si nosotros estamos tanto la Autoridad Nacional, SENASA, como las entidades de certificación, están en la obligación de poder recibir esa denuncia y atenderla, ¿no? Entonces, como le vine mencionando, la comercialización de productos orgánicos se hace de dos maneras, ya sea a través de organismos de certificación o de sistemas de garantía participativo. Los organismos de certificación deben de cumplir, aparte de los requisitos que le he mencionado, deben cumplir con las normas establecidas por la ISO 17065, y, por ejemplo, yo mencionaba, el organismo de certificación certifica productos en el ámbito nacional y el sistema de garantía participativo solamente certifica en el ámbito departamental o en el ámbito regional. Eso yo les voy mostrando las diferencias que existen entre dos formas de certificar productos orgánicos, ¿no? El organismo de certificación certifica productos para la exportación y para el mercado nacional. El sistema de garantía participativo solamente para el mercado nacional. Entonces, ambos entidades de certificación emiten un certificado de orgánico vigente, que es válido para el mercado nacional o es válido para la exportación cuando se trata de un órgano de certificación. Pero cuando se va a exportar un producto hacia un mercado internacional, el producto debe ir acompañado de una constancia de transacción de lote a comercializar. Eso es, ya sea para el mercado nacional como para el mercado internacional. Tener obligatoriamente la constancia de transacción de ese producto que se va a comercializar. Entonces, ¿cuáles son los alcances de la certificación orgánica en el Perú? Una vez que la entidad de certificación adquiere su certificado de registro de certificación, y es importante de aquí, hagamos notar algo importante, este certificado de registro de certificación a los 11 que ya existen, ya va a caduca en agosto de este año 2022. Entonces, los 11 organismos de certificación van a tener que volver a tramitar su autorización cumpliendo lo que establece el Decreto Supremo 02 del año 2020. Por lo tanto, todos los organismos de certificación que han tenido su registro con una norma anterior y esa norma ya no está vigente, tienen plazo hasta agosto del año 2022 de este año para poder tramitar su autorización, cumplir con los requisitos y tramitar su autorización, someterse a una auditoría para que puedan ellos seguir operando en el país. Pero si de los 11 no presenta ninguno hasta agosto del año 2022, quedarían todos automáticamente sin poder operar, ¿no? Poder operar sin poder certificar productos orgánicos en el Perú, ¿no? Entonces, un poco es el tema, el límite de vigencia de esta autorización. Entonces, una vez que tiene el organismo de certificación, la entidad de certificación tiene el certificado, puede emitir los certificados orgánicos a los operadores, ¿no? Entonces, yo lo estoy mostrando un ejemplo, y el certificado va a tener un alcance, ¿no? Va a ser, el certificado puede decir, el certificado es para la producción vegetal, es para la producción animal, es para la recolección, es para la apicultura, es para la comercialización o es para la transformación. Va a depender un poco de los documentos que presente la persona que quiere certificar, ¿no? Para poder que sea evaluado y poder tener el certificado dependiendo de esos alcances que esté presentando el administrador que quiere certificar a un tema de este tipo, ¿no? Entonces, como les mencionaba, entonces es importante luego de tener el certificado, con el certificado orgánico de estas personas, naturales o jurídicas, se puede comercializar los productos, ya sea en el mercado nacional, ¿no? Ustedes pueden, por ejemplo, hay muchos, ustedes han podido ver, capaz,
Ahora, si bien es cierto, se ha reducido un poco el tema de las bioferias, de las ecoferias que había en diferentes distritos de Lima, ¿no? O también de tiendas especializadas, como ustedes pueden ver en el margen inferior de la diapositiva. Ustedes pueden ver tiendas en Lima que han aparecido, tiendas muy especializadas de venta de productos orgánicos que tienen el certificado orgánico, ¿no? Y muchas veces las municipalidades son las que vienen promoviendo este tipo de ecoferias, bioferias, ¿no? Ferias especializadas para el expendio de productos orgánicos, ¿no? Entonces, es la manera como se pretende o se llega al consumidor, pero lógicamente atendiendo de que es un producto debidamente certificado por una entidad autorizada por SENASA, ¿no? Así tenemos, no solamente las tiendas que les he mostrado acá, sino también tenemos tiendas de este tipo que hay a lo largo y ancho del territorio nacional. Básicamente algunas de estas tiendas son las que yo les estoy mostrando, que es las que están por la región Lima, ¿no? Entonces, y donde ellos, lógicamente, venden productos con ciertas características, ciertas ventajas, que son la opción y la elección del consumidor, ¿no? También el SENASA lo que ha hecho acá, en cierta manera, también es una labor de sensibilización, de visita hacia los operadores, a los comerciantes, a los agentes comerciantes de productos orgánicos. Entonces, a través de nuestras diferentes direcciones directivas, sale el personal de dirección de SENASA para ir a hacer un trabajo de fiscalización, ¿no? De control, ¿no? de la comercialización de productos orgánicos en estos lugares especializados, con la idea, pues, lógicamente, de que los productos orgánicos se estén vendiendo, cumpliendo básicamente con el etiquetado. Todos los productos orgánicos, si se quieren llamar orgánicos, tienen que estar debidamente etiquetados. Y para eso deben de cumplir con esta frase importante, que es: este producto cumple con el reglamento técnico para la producción orgánica, como lo tienen todos los productos que yo estoy mostrando acá, ¿no? De igual manera, por ejemplo, estos son productos capaz altamente procesados, entonces que tienen toda la identificación de que es un producto que ha cumplido con la normatividad nacional, ¿no? Y se puede comercializar. Por manera, así como tenemos acá café, tenemos cacao, tenemos otro tipo de productos, también tenemos productos de origen animal, como en este caso huevos, ¿no? Huevos, que es un tema que recién se está impulsando y se viene desarrollando bastante en algunas regiones de nuestro país, ¿no? Y tenemos aquí el tema de huevos orgánicos o carne de pollo, que poco a poco es una actividad que se viene impulsando, que se viene incentivando a nivel nacional, ¿no? El SENASA, para esto, como les decía, ¿no? El SENASA viene haciendo todo un trabajo de fiscalización a todas estas actividades, donde implementa medidas administrativas, donde el SENASA tiene la posibilidad de fiscalizar todos estos establecimientos y también de recibir denuncias de parte de los usuarios, de parte de los consumidores, cuando considera o cree de que ese producto que le están vendiendo no es orgánico, alcanzar todas las evidencias, toda la documentación del caso, para que SENASA pueda actuar como entidad fiscalizadora, ¿no? Entonces, el SENASA, si existe la evidencia, existe la investigación, existe el sustento adecuado, el SENASA como autoridad puede cancelar la autorización otorgada a una entidad de certificación, ¿no? O puede también imponer una serie de sanciones, ¿no? a la entidad de certificación o al operador que ha incumplido con la normatividad orgánica vigente. Entonces, vamos entrando un poco, hemos visto el tema del mercado nacional. Entonces vamos a entrar al tema ahora que también nos interesa y nos preocupa, y es bueno que ustedes conozcan, es cómo se exporta un producto orgánico a diferentes partes del mundo. Entonces, para exportar un producto orgánico a diferentes partes del mundo es importante que ustedes vean el artículo 47, respecto al Decreto Supremo 02 del año 2020, dice que para exportar un producto orgánico el operador, o sea, el operador o el exportador, el productor, debe cumplir con las regulaciones sanitarias y fitosanitarias. Por eso yo le decía que un producto orgánico debe ser sano y inocuo, ¿no? Y son establecidas por la autoridad competente del país importador, debe cumplir con las reglas del país importador y con las disposiciones establecidas por la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria. La Autoridad Nacional en Sanidad Agraria en el Perú es el SENASA. También debe cumplir con el artículo 48, que es la constancia de transacción del país de destino. Entonces, cuando la autoridad del país de destino, todo embarque, todo envío de producto orgánico, debe de tener, uno, por eso mencionaba en este cuadro, así de manera muy positiva, muy breve, el producto está libre de producto o envío libre de plagas, debe ser un alimento inocuo, apto para el consumo humano, y debe tener el certificado orgánico acompañado de la constancia de transacción. Una vez que el envío o el embarque va a salir, entonces va acompañado, cuando el país así lo requiere, por un certificado fitosanitario de exportación, que es el único documento válido, ¿no?, para la exportación de productos vegetales, en este caso, a los diferentes mercados internacionales.
Entonces, pero a raíz de este crecimiento muy grande de las exportaciones de productos orgánicos, nosotros venimos recibiendo notificaciones por la presencia de insumos no permitidos o alertas por contaminación en productos orgánicos exportados. Y eso es una preocupación de nosotros. Conforme aumentan los volúmenes de exportación a estos mercados internacionales, lógicamente en el camino, ¿no? Los países importadores toman sus medidas preventivas y comienzan a muestrear nuestros productos orgánicos que van llegando a estos mercados, ya sea el mercado europeo como el mercado norteamericano. Capaz el mercado europeo es el más exigente, como voy a mostrar más adelante. Pues una vez que se identifica un producto con insumos no permitidos en destino, entonces el país notifica al organismo de certificación, ¿no? Entonces vemos si es que esto sucede, entonces inmediatamente hay una notificación del país importador hacia el organismo de certificación cuando existe una restricción de esta naturaleza. Entonces, cuando no, entonces el producto va a ingresar de manera rápida hacia el mercado de ese país importador. Pero cuando sucede esto, entonces, ¿qué es lo que hace? El organismo de certificación le informa al operador, porque es el operador quien ha sido certificado por ese organismo de certificación. Entonces, le pide una investigación, le pide un informe de cómo ha sucedido la presencia de ese insumo no permitido en un producto orgánico. Se supone que un producto orgánico no debe de tener plaguicidas, no debe tener presencia de agroquímicos, pero se dan estos casos y se vienen dando mucho. Entonces el operador tiene que informarle al organismo de certificación cuáles han sido las posibles causas. El organismo certificador evaluará y determinará qué medidas, qué acciones tomar. Cuando esto sucede, una vez ya tiene el informe, el organismo certificador comunica al SENASA. El SENASA evalúa ese informe y podrá determinar una sanción respectiva al organismo de certificación o al operador. ¿Y por qué se ha dado esta figura que yo les he mostrado? ¿Por qué hemos tenido que implementar esto? Porque hay muchas notificaciones. Por ejemplo, de España hemos tenido presencia de plaguicidas en maracuyá, en quinoa, Finlandia de quinoa negra, de Italia tenemos granada, café, palta, quinoa, banano, en Japón tenemos banano. Esto se está ocasionando ¿qué? Alertas. Es el país, al final de cuentas, el que se ve afectado por esta situación. Lo que no queremos es que la imagen del Perú se vea afectado ante una situación de esta naturaleza. Entonces, esto ocasiona, lógicamente, que alertas que van a preocupar a todos los productores, a todos los exportadores, a los organismos de certificación. Y lo que queremos es que no suceda esto. ¿Por qué? Porque cuando existe una notificación o el rechazo de un producto orgánico, o no entra como orgánico, entra como convencional, ¿y quién pierde? Pierde el productor, pierde el operador, pierden los pequeños productores, y se perjudica la imagen del Perú. Porque al final de cuentas el Perú, ¿no? Al final de cuentas, el producto que diga no va a nombre solamente del exportador. Porque el producto en la etiqueta dice Made in Perú, ¿no? Entonces el producto, por eso es importante de que ahí nosotros como ustedes, como exportadores, como productores, ¿no? Ustedes deben de tratar en lo posible, pues, lógicamente, no tratarse, ¿no? Exigir de que cada envío que ustedes estén realizando vaya con su respectivo análisis y que ustedes tengan la seguridad de que ese producto orgánico pues está yendo sin presencia de plaguicidas o de presencia de agroquímicos para asegurar precisamente estos grandes mercados que se vienen logrando poco a poco, ¿no? Entonces, un ejemplo de esta situación que se viene dando a raíz de estas notificaciones es la reciente medida que quiere imponer la Unión Europea a los productos orgánicos que se vienen exportando. Y no solamente a productos orgánicos que se exportan de Perú, es una directiva, es un lineamiento que está elaborando la Unión Europea y posiblemente dijeron que se iba a poner en aplicación el 1 de febrero del año 2022, pero no se ha realizado. Entonces afecta más o menos a 22 países, y entre ellos Perú, y si esta medida se implementara, estaría afectando lo que es la exportación de palta orgánica, plátano orgánico, grano de cacao, limas y mango, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden, son importantes cultivos orgánicos que estarían afectando. Entonces, ¿qué está pidiendo la Unión Europea? Que cada envío vaya con un análisis de plaguicidas. ¿Por qué? Porque se han tenido notificaciones de presencia de productos orgánicos con plaguicidas, con agroquímicos. Entonces, por lo tanto, una medida preventiva es que cada envío vaya con un análisis de plaguicidas. Lógicamente que esto encarece los costos, encarece toda la parte operativa de los exportadores. Entonces, para esto, pues el SENASA ha implementado algunas medidas, hemos tenido reuniones, hemos tenido videoconferencias,
con la gente, con el apoyo de Midagre, en el sector de Relaciones Exteriores, con los funcionarios de la Comisión Europea para ver a qué se refieren estas medidas, pedir más explicaciones. Ellos nos dijeron que posiblemente esta medida entraría en mayo o junio del año 2022, para ir denominada la primavera europea, pero hasta la fecha todavía nosotros estamos siempre en stand-by y averiguando cuál es la condición de la implementación de esta directiva o de este lineamiento, que posiblemente implementaría la Unión Europea, ¿no? Pero a la fecha todavía no hay nada, ¿no? Hemos establecido reuniones con los organismos de certificación autorizados por el SENASA para ver cuáles son las acciones preventivas y preparativas que estarían ellos por implementar. Disculpen. Y nosotros vamos a intensificar auditorías a los organismos de certificación debidamente autorizados. Hemos tenido reuniones virtuales con INCETUR, con Perú, con los gremios de productores, ya lo hemos tenido con bananeros, con productores de cacao, precisamente porque es la preocupación de los productores. Pero esperemos nosotros que esta medida pues, no se implemente, obviamente porque esto sí nos ocasionaría una serie de perjuicios a los pequeños productores de estos productos, de palta, plátano, grano, cacao y macimán. Pero surge a raíz precisamente de la gran cantidad de notificaciones, más o menos de la Unión Europea nos decía que del Perú había 64 notificaciones que bien ellos tenían registrados durante el año 2021, ¿no? 64 notificaciones de envío de productos orgánicos, ¿no? Que tenían presencia de plasma. Por eso que la Unión Europea había dispuesto, estaba proviniendo, implementar una medida de esta naturaleza. Entonces, para esto el SENASA lo que ha planteado un poco, y lo tiene establecido durante mucho tiempo, es implementar un programa de monitoreo de residuos en productos orgánicos como una acción de vigilancia, a través de un monitoreo oficial, donde cada organismo también implemente su propio plan anual de monitoreo, donde monitoreamos básicamente café, banano, quinoa, cacao y castaña, que son los principales productos orgánicos que se exportan, y que irían básicamente también a los productores, a operadores certificados, a los productores orgánicos en campo, a los procesadores de productos orgánicos en establecimientos o fábricas, y a los comerciantes, básicamente mercados, bioferias, ecoferias y tiendas especializadas. Esa es un poco la propuesta que tiene el SENASA para poder un poco amortiguar o poder tomar medidas preventivas a raíz de recientes medidas que podría estar implementando la Unión Europea a nuestros productos orgánicos que se vienen exportando a sus países, ¿no? Pues toda esta información también igual está publicada en este link de la página web del SENASA. También el otro tema que nosotros venimos haciendo es importantísimo, es que haya en el Perú hay un registro oficial de insumos permitidos en la producción ecológica o orgánica, ¿no? Entonces, para eso ya se han dictado las disposiciones, estamos trabajando con diferentes organismos, en este caso estamos trabajando con el apoyo de un organismo internacional estamos revisando normas análogas de otros países para poder trabajar toda una norma orgánica que permita llegar a cabo el destino, el registro oficial de insumos permitidos en la producción ecológica. Estamos trabajando con los proveedores de insumos, con las entidades de certificación, con los operadores orgánicos agricultores debidamente organizados, el SENASA como parte de este trabajo, ¿no? ¿Para por qué? Para, al final de cuentas, tener un registro oficial de insumos permitidos en la producción, que es una actividad muy importante y necesaria, dado el impulso y el crecimiento de la producción orgánica en nuestro país. Una agenda pendiente también tenemos, y ojalá que se apruebe durante estos meses, es tener el sello nacional de la producción orgánica. El sello nacional de la producción orgánica lo tienen otros países, como ustedes pueden ver, ¿no? En el lado izquierdo de su monitor, entonces estén todos los países como Estados Unidos, Europa, Japón, México, Bolivia, Chile, Argentina, todos tienen un sello nacional en su producción orgánica. Entonces nosotros lo que hemos hecho es ya publicar, se ha publicado el sello nacional de la producción orgánica, pero todavía se recibieron aportes y ese plazo de recibir aportes ya venció el 9 de octubre del año 2021. Por lo tanto, nosotros ya estamos, como les mencionaba, la norma de aprobación del sello nacional de la producción orgánica está en trámite y ojalá, por lo que les digo, en estos meses se pueda aprobar el sello nacional y poder filtrar. ¿Y cuál es el sello? Este es el sello nacional de la producción orgánica, aprobado, ¿no? Aprobado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Esos son los conceptos que expresa el sello nacional de la producción orgánica, ¿no? De nuestro país, ¿no? Representa básicamente los ecosistemas, el ecosistema natural, el clima, el aspecto ancestral, ¿no? El aspecto de nuestra característica geográfica de nuestro país y también todo lo que es la parte de la flora y fauna de nuestro país. Entonces, más o menos, este es el sello que estaría identificando los productos orgánicos
que se produce en nuestro país, que se van a comercializar en el país y que se van a exportar. Entonces, el sello policromático es el sello que se va a utilizar para los productos orgánicos de exportación, y el sello monocromático es el que va a utilizar para los productos orgánicos que se van a comercializar en el territorio nacional. El sello persigue esa característica principal de garantizar que los productos orgánicos cumplen con las normas de la producción orgánica. El SENASA crea el Sello Nacional de la Producción Orgánica, autoriza la administración del sello a las entidades de certificación autorizadas por el SENASA. El sello es de uso voluntario por los operadores para la comercialización. No es el sello no es de uso obligatorio, pero aquel que opta por el Sello Nacional de la Producción Orgánica debe de conservar las características, los colores del sello nacional. Por eso el SENASA le va a otorgar el sello para la administración a las entidades de certificación, y las entidades de certificación van a encargar de su administración, y ellos se lo van a entregar a sus operadores certificados. O sea, el sello, de igual manera, es gratuito, no se cobra por el sello, porque nosotros lo entregamos a la entidad de certificación, y la entidad de certificación se lo va a entregar a sus operadores, y solamente podrán utilizarlo todas aquellas entidades o administrados que tienen un certificado orgánico vigente, nada más, y que tienen una autorización vigente por el SENASA, ¿no? Entonces, igual, el sello es de uso voluntario para todos los productos orgánicos importados. O sea, cuando vengan al país un producto orgánico, no se le obliga necesariamente que tenga el sello nacional, va a ser de uso voluntario, ¿no? Para que ellos lo puedan colocar en las etiquetas, ¿no? de estos productos orgánicos que vienen de esta parte del mundo. Toda esta información estuvo publicada en su debida oportunidad, y como mencionó, es a ver, esperemos que en un tiempo muy corto este sello nacional de la producción orgánica pueda ser aprobado y pueda ser un elemento distintivo, una marca distintiva de los productos orgánicos que se producen en el Perú y que se van a exportar o que se van a consumir en el mercado nacional. De igual manera, nosotros venimos trabajando a través de los acuerdos de reconocimiento mutuo de equivalencia de normas orgánicas con otros países. Se ha conformado todo un equipo técnico entre SENASA, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya venimos avanzando todos esos acuerdos con Taiwán, por ejemplo, igual con Reino Unido y con la Unión Europea. Lo importante es tener estos avances, porque esto facilitaría el comercio y la accesibilidad de nuestros productos orgánicos a estos diferentes mercados internacionales con mejores ventajas comparativas que básicamente van a beneficiar a nuestro pequeño productor orgánico, ¿no? Entonces, es todo, muy rápidamente. Gracias a todos ustedes por haberme escuchado, y estoy dispuesto a poder recibir de cada uno de ustedes sus preguntas. Muy agradecido. Gracias, Lucero. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, antes de realizar las preguntas, hemos realizado una encuesta en el transcurso de la charla, y fue la encuesta con la pregunta: la función del SENASA es certificar productos orgánicos, y el 70% respondió que sí. Entonces, quisiera, ingeniero, que usted nuevamente nos aclare la respuesta de esta consulta. Sí, es muy importante, bueno, la respuesta que han dado ustedes. Si es factible desarrollar una actividad orgánica en el país. Miren, por ejemplo, si nosotros hablamos de superficies cultivadas de café, de cacao, de quinoa, ¿no? De otros productos como banano, por ejemplo, entonces existe todavía un potencial de crecimiento, ¿no? Existe un potencial de desarrollo de esta actividad, ¿no? Y el país, nuestro país, tiene posibilidad de utilizar insumos, ¿no? Que no necesariamente sean químicos, ¿no? Que no necesariamente sean sintéticos para el desarrollo de esta actividad. Creo que existe la organización de pequeños productores debidamente constituidos para poder impulsar y desarrollar esta actividad mucho mayor, sobre todo de la producción cafetalera. No estamos cubriendo ni siquiera orgánico, solamente viene a ser algo del 20-23%, igual con el cacao, viene a ser algo del 26%. Entonces, como en el caso, por ejemplo, de castaña o la nuez de Brasil, datos que tenemos, por ejemplo, en el área de Madre de Dios, donde existen algo de 1,5 millones de bosques dedicados al cultivo de castaña, o al cultivo no, están sembrados con castaña, pero solamente hay algo de 180.000, 190.000 hectáreas de castaña certificada. O sea, todavía existe más o menos algo de
de medio millón más que podrían ir incorporándose a lo que es la certificación orgánica de castaña. Y la castaña es un producto que viene teniendo una gran preferencia en los mercados internacionales. Entonces, existe esa posibilidad de crecimiento, ¿no?, de estos cultivos tradicionales, pero también de los otros, como ustedes han podido ver, arándanos, palta, nuestras zonas de la sierra de nuestro país, ¿no?, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, son áreas que reúnen todas las condiciones adecuadas de clima, ¿no?, de manejo, ¿no?, de desarrollo de estos cultivos en esa zona, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, pasa con el kion o jengibre, aunque el kion o jengibre tiene una particularidad, ¿no? A veces hay un tema que viene afectando esa zona de nuestra ceja de selva central, pero es importante tener en cuenta de que hay una expectativa, ¿no?, de un cambio hacia una agricultura orgánica, sobre todo en las zonas, en los lugares donde existen las posibilidades, existen los recursos para hacer ese cambio de una agricultura convencional hacia una agricultura orgánica. Gracias, Lucía. Gracias, ingeniero. Vamos con la siguiente pregunta entonces, y nos dicen, ¿quiénes pueden hacer la producción orgánica? ¿Qué necesito para poder empezar? A ver, gracias por la pregunta, Lucero. ¿Qué necesitas? Tener el conocimiento o los medios necesarios para cambiar de una agricultura que básicamente has estado acostumbrando a utilizar químicos, plaguicidas y fertilizantes sintéticos, y veas cuál es tu posibilidad de poder llegar con tu producto orgánico a un mercado nacional o a un mercado internacional. Entonces, una vez, si tú tienes ese objetivo claro y tienes tú de manera individual o de manera organizada los medios para hacer ese cambio, lo que llamamos nosotros el periodo de transición, es posible. Tiene que ser un cambio radical en el manejo del cultivo. Acuérdate que ya no vas a tener a la mano el fertilizante urea, no vas a tener el nitrógeno a la mano, no vas a tener a la mano el superfosfato, no vas a tener a la mano productos de esa naturaleza, entonces vas a tener que reemplazarlos por otros que te permiten a ti precisamente obtener el producto que tú quieres. Entonces ahí es importante, es eso, ¿no? Esas son las llamadas buenas prácticas orgánicas. Básicamente ya no vas a utilizar productos orgánicos o plaguicidas orgánicos o plaguicidas de síntesis, químicos de síntesis, vas a tener que cambiarlo por plaguicidas naturales, ¿no?, que sean muy amigables o sean autorizados por la certificación, ¿no? Vas a tener que tener un plan de manejo orgánico del cultivo que tú quieres. Yo puse el ejemplo de papa, por ejemplo, ¿no?, o de palta. Si tú quieres desarrollar una palta orgánica, tenías una palta convencional y quieres cambiar a una palta orgánica, o vas a desarrollar recién un cultivo, entonces tienes que tener un plan de manejo orgánico de ese cultivo y definir bien claramente tus actividades. Y una vez que ya tienes eso y ya lo has venido implementando durante un tiempo, entonces solicitas solicitas el servicio de una certificadora que te va a evaluar precisamente eso. Te va a evaluar todas las actividades que tú has venido realizando y que están debidamente registradas, porque el organismo de certificación o la certificadora va a ir a pedirte los registros. Una vez que tú tienes ya todo eso, te determinará el tiempo y en el tiempo respectivo te otorgará el certificado orgánico. Entonces, básicamente es una intención que tú tienes, son los recursos que tú tienes disponibles para hacer un cambio de una agricultura convencional hacia una agricultura orgánica. Gracias. Gracias, ingeniero. Y hay muchas preguntas en ese contexto, entonces quiero hacer la pregunta, ¿vale la pena invertir en la producción orgánica? ¿Es rentable? Bueno, a mí me parece que sí, ¿no? Yo no puedo darles costos, conozco algunos, ¿no? Ustedes pueden haber visto el crecimiento que tiene la superficie orgánica en el país. Y ese crecimiento básicamente radica en la expectativa que tiene el consumidor internacional, el consumidor en los mercados internacionales. Estamos hablando del mercado norteamericano y el mercado europeo, donde ellos, lógicamente, ante una situación un poco de desconfianza de que, como yo le mencionaba en la encuesta del consumidor, de que el producto que yo estoy consumiendo no tenga residuos de plaguicidas o tenga residuos de plaguicidas por debajo del límite permitido, entonces yo opto como consumidor de esos mercados consumir un producto orgánico,
que me daba la garantía de que no tiene nada de plaguicidas y que no va a afectar a mi salud. Porque hablemos de que en estos mercados internacionales el consumidor tiene un mayor poder adquisitivo. Entonces, él va a buscar productos orgánicos, productos más saludables, ¿no? Productos de cierta manera, no hablamos de nutritivos, pero al final de cuentas, como son productos obtenidos de una manera usando insumos naturales, entonces obviamente sus características vitamínicas de aminoácidos están mejores conservados, ¿no? Entonces el consumidor lo va a optar por eso, ¿no? Entonces, tienen un precio totalmente diferente, muy por encima del valor del precio de un producto convencional, pero creo que esa es la expectativa. Como ustedes pueden haber visto, yo les mostré el valor de las exportaciones. El año 2020 creo que llegaban a 520 millones de dólares, ¿no?, de estos productos, y esperamos nosotros el año 2021 esto sea un poco mayor. O sea, se viene sosteniendo, se viene incrementando, ¿no? Entonces es importante de que hay una expectativa, hay una necesidad, hay una percepción del consumidor por obtener un producto orgánico, ¿no?, para su salud, para su familia, para mantenerse bien, ¿no? Entonces, esas características que dan una ventaja diferente a un producto convencional. Gracias. Muy bien. Continuando con la pregunta, entonces, tenemos la pregunta de otra persona que dice, ¿dónde vendo mi producción orgánica? ¿Dónde vendo mi producción orgánica tratándose del mercado nacional? ¿O solamente tengo que exportar? Es muy buena pregunta. Yo les mostré a ustedes muchas de las tiendas especializadas en Lima. Entonces, lo que es importante acá es poder tener las conexiones con estos mercados, ¿no?, con estas tiendas especializadas, ¿no?, que se pueden lograr a través de las municipalidades, que son las que organizan las bioferias, ¿no?, ecoferias, que son básicamente a veces los fines de semana, o venderlo a través de las cadenas de tiendas, ¿no? Ustedes pueden ver a veces las cadenas de tiendas, existen góndolas debidamente separadas, específicas para productos orgánicos. No quiero mencionar el nombre de los supermercados, pero existen muchos supermercados que ya están vendiendo de una manera muy diferenciada productos orgánicos, ya sea procesados o productos orgánicos frescos, ¿no?, como banano, palta, ¿no?, uvas. Entonces, fresas, lechuga, por ejemplo, lechuga orgánica, ¿no?, tomate orgánico. Entonces, son esas características, eso es ahí donde uno puede llegar, pero llegar, pues, lógicamente, con el contacto, ¿no? Hay que tener el contacto y la coordinación con estos órganos promotores, ¿no?, como puede ser directo, son las municipalidades, o contacto directo con las tiendas, en los supermercados, ¿no? Obviamente que ahí hay que asegurar volumen, ¿no?, o sea, cantidad de producto, porque ellos a veces lo que requieren es cantidad de producto, calidad del producto, y que ese producto, pues, por ejemplo, tenga una producción casi permanente durante el año, ¿no?, para evitar, pues, de que no se desabastezca la tienda o el mercado donde voy a vender el producto. Entonces, de ahí es importante que ustedes, como comerciantes o como productores que quieren llegar a un mercado o vender su producto en el mercado nacional, realmente sabiendo que está certificado por una entidad de certificación, puedan ustedes hacer las coordinaciones con estas entidades, con estos comerciantes, que pueden ustedes lograr ya un acuerdo. Ustedes ya verán la forma como van a negociar la comercialización de sus productos, ¿no? Gracias. Bien, una penúltima pregunta. Nos dicen, una pregunta. Mi planta brinda servicios de procesos para clientes cafeteros. Mi planta tiene autorización, pero los productos necesitan el sello orgánico. Ajá. A ver, como ustedes vieron en el alcance de la certificación orgánica va básicamente a las siguientes actividades. Uno, producción vegetal, o sea, lo que produzco en el campo, productos vegetales, hortalizas, frutas, tubérculos, ¿no? ¿Se puede certificar orgánicamente? Bien, va, ese es un alcance. El segundo es la producción animal. O sea, yo produzco huevos orgánicos, carne de pollo orgánica, carne de alpaca, carne de cuy. Yo tengo un manejo de crianza de esos productos y lo pueden certificar.
Excelente. Entonces, el segundo alcance, vegetal, producción animal. El tercer alcance es la apicultura. Yo me puedo dedicar a la recolección, a la producción de miel. Entonces, necesito que me certifiquen mi miel y que mi miel sea orgánica. Cumplo con un programa y pido la certificación de un organismo. Tercero, el cuarto que diga es la transformación. Si yo en un establecimiento hago transformación del producto orgánico, o sea, hago el empaque, hago el procesamiento primario, entonces yo tengo que ese establecimiento tiene que tener certificación orgánica. Yo no, en este mismo establecimiento, yo no puedo procesar café convencional con café orgánico. Y si lo hago, tiene que haber una separación específica para evitar la contaminación cruzada que puede haber entre un café convencional y un café orgánico. Pero debo tener la autorización. Y la autorización de esa planta de procesamiento de café orgánico me lo da una entidad de certificación, que me va a visitar, va a revisar mis documentos, y me va a otorgar el certificado orgánico de la planta de procesamiento de café orgánico. Eso es básicamente el tema. Entonces es importante de que toda planta de procesamiento que, valga la redundancia, procesa productos orgánicos, debe tener un certificado orgánico otorgado por una entidad de certificación autorizada por SENASA. Gracias. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Vamos con la última pregunta. Y nos dicen, ¿cuáles son las regiones más destacadas en producción orgánica? Ahora, si hablamos de los cultivos tradicionales, si hablamos del café, del cacao, ¿no? Entonces estamos hablando básicamente de las regiones de Junín y Cajamarca, ¿no? Que son las zonas de nuestro país donde hay una superficie cultivada de café, de cacao. Como café de Cajamarca es sobre todo la zona de Jaén, ¿no? Y Junín, tanto como café y cacao, todo lo que es la selva central, ¿no? Entonces son las zonas de mayor desarrollo de estos cultivos tradicionales, pero Junín viene destacando también por el cultivo del kion o jengibre, y el kion jengibre orgánico. Entonces son las regiones capaz que van teniendo este impulso muy grande. Bueno, y no necesariamente como cultivo, pero sí Madre de Dios, por ejemplo, es una de las regiones, no siendo la castaña un cultivo, porque es una actividad de recolección, ¿no? También tiene más o menos algo de 180.000 hectáreas orgánicas certificadas, ¿no? Entonces, eso más o menos son las áreas, pero vienen creciendo otras áreas, ¿no? Vienen creciendo, ¿no? En este tema básicamente del incremento de sus áreas como orgánicas, ¿no? Gracias.